Sartre abordó la depresión desde una perspectiva existencialista que se centra en la libertad, la responsabilidad y la autenticidad del individuo. En lugar de ver la depresión como simplemente un desequilibrio químico o una enfermedad mental, Sartre la veía como una respuesta a la condición humana y a las circunstancias en las que se encuentra el individuo. Desde el punto de vista de Sartre, la depresión podría surgir cuando un individuo experimenta una falta de sentido o propósito en su vida. Para él, la vida humana es inherentemente absurda y carente de un significado intrínseco, ya que somos seres lanzados al mundo sin un propósito predeterminado. Esta falta de significado puede llevar a sentimientos de desesperación y vacío, que son características comunes de la depresión existencial. Además, Sartre hablaba sobre la idea de la mala fe, que es cuando un individuo evade su responsabilidad y libertad, al negar su capacidad de elegir y actuar en el mundo. En el contexto de la depresión, esto podría manifestarse en una sensación de impotencia y resignación ante las circunstancias de la vida, en lugar de enfrentarlas. Sartre también creía en la importancia de la autenticidad, que implica vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias más profundos, en lugar de conformarnos con lo que la sociedad o los demás esperan de nosotros. Por tanto, la depresión podría surgir cuando un individuo se siente atrapado en un papel o identidad que no es verdaderamente suya, lo que genera un conflicto interno y un sentimiento de alienación consigo mismo. Albert Camus, al igual que Sartre, fue un filósofo existencialista, aunque con algunas diferencias en sus enfoques. Camus también abordó la depresión desde una perspectiva filosófica, pero se centró más en el tema del absurdo y la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente indiferente. Desde la perspectiva de Camus, la depresión puede surgir cuando un individuo se enfrenta al absurdo de la existencia humana, la discrepancia entre el deseo humano de encontrar significado y propósito en un mundo que, según él, es esencialmente irracional e indiferente. Este sentimiento de absurdo puede llevar a la desesperanza y a la desilusión, sentimientos que a menudo se asocian con la depresión. Sin embargo, a diferencia de Sartre, Camus sugirió una respuesta diferente al absurdo. En lugar de enfrentarse al absurdo con una actitud de rebelión activa, como proponía Sartre, Camus abogaba por una postura de revuelta o rebelión pasiva. Esto implica aceptar el absurdo de la vida sin resignarse a él, manteniendo una actitud de valentía y dignidad frente a las circunstancias adversas. Desde esta perspectiva, la depresión podría ser vista como una forma de resistencia al absurdo, una lucha interna contra la falta de sentido y significado en la vida. En lugar de rendirse ante la desesperación, Camus sugiere que podemos encontrar un sentido en la misma lucha contra el absurdo, en la búsqueda de la belleza, la honestidad y el valor, en un mundo que a menudo parece carente de sentido. La visión de Kierkegaard sobre la depresión se enmarca en su comprensión más amplia de la condición humana, caracterizada por la libertad y la responsabilidad individual. Kierkegaard argumentaba que la depresión surge cuando un individuo enfrenta la realidad de su existencia finita y la incertidumbre inherente a la vida. Para él, la depresión era una manifestación de la desesperación existencial, que se manifiesta cuando los individuos luchan por encontrar un propósito o significado auténtico en sus vidas. Kierkegaard también exploró la idea de la angustia, que consideraba una parte fundamental de la experiencia humana. La angustia, según él, era una sensación de inquietud y ansiedad que surgía cuando los individuos se enfrentaban a la libertad de elegir y la responsabilidad de crear su propia identidad y significado en el mundo. Desde esta perspectiva, la depresión podría ser vista como una forma de angustia existencial, una respuesta emocional a la incertidumbre y la falta de sentido en la vida. A veces la depresión es desencadenada por un evento adverso o trágico, pero a menudo simplemente reflexionando sobre la discrepancia entre cómo es nuestra vida y cómo podría haber sido, se puede proyectar una sombra sobre nuestra existencia misma. Para la mayoría de las personas, estos sentimientos resultan temporales. Las nubes oscuras que parecían tan consumidoras en el momento se disipan casi espontáneamente, y la vida retoma su curso. Pero para otros, estos sentimientos no disminuyen con el tiempo, sino que solo se intensifican y la depresión se instala. Uno comienza a verse a sí mismo como indigno, como un objeto de lástima, odio y rabia, y la vida se convierte en una carga de la mayor magnitud. La pregunta sobre qué lleva a las personas a las profundidades de la depresión ha sido debatida durante milenios. ¿Por qué algunas personas se recuperan rápidamente de la adversidad, mientras que circunstancias similares empujan a otros hacia una miseria prolongada? Durante las últimas décadas, ha habido un enfoque cada vez mayor en las causas biológicas de la depresión, pero aunque nuestros genes y biología pueden predisponernos a la depresión, no se puede negar que, cómo elegimos vivir,
y los patrones de pensamiento y comportamiento que cultivamos también son de gran importancia. No todos los estilos de vida son iguales. Si deseamos evitar el sufrimiento agudo asociado con la depresión, debemos examinar un estilo de vida que ha sido identificado repetidamente por filósofos y psicólogos como un gran riesgo para la depresión. Como humanos, tenemos la necesidad de sentir que nuestra vida tiene valor y que estamos aquí en la Tierra no solo para ocupar espacio, consumir recursos y en última instancia morir. Esta necesidad de pensar bien de nosotros mismos y de que los demás hagan lo mismo, es uno de los formadores más fundamentales de nuestra vida. Sin sentir que somos individuos de valía, sufrimos, y gran parte de lo que hacemos está impulsado por satisfacer esta necesidad. El trabajo que elegimos, con quién nos asociamos, y los problemas sociales que defendemos, todo esto está influenciado por si nos ayudan o nos obstaculizan en este sentido. Cuantas más fuentes tengamos para obtener nuestro sentimiento de autovalía mejor, pero algunas personas, a menudo debido a su crianza, se restringen mucho en este aspecto, y al hacerlo, se predisponen a la depresión. La depresión es frecuentemente el resultado de una combinación de dos factores: la pérdida de un objeto valioso junto con la rigidez psicológica, que es la incapacidad para producir variabilidad en nuestros patrones de pensamiento y comportamiento, y para adaptarnos creativamente a los cambios en nuestro entorno. Nuestro riesgo para ambos factores aumenta cuanto más confiamos en uno o unos pocos objetos para nuestro sentimiento de autovalía. En algunos casos, las personas confían demasiado en otra persona, como aquellos individuos que constantemente necesitan el elogio de un padre o pareja para sentirse bien consigo mismos, en lugar de creer que pueden infundir su vida de significado y convertirse en un individuo de valía a través de la acción autodirigida. Tales personas siempre buscan seguridad, dirección y validación de lo que se puede llamar su otro dominante. Pero aunque aquellos que viven así pueden tener buenas razones para haber caído en tal existencia, por desgracia, este estilo de vida nunca cura lo que los aqueja. Cuanto más dependemos de otra persona para validar nuestro valor, más rígidos psicológicamente nos volvemos. Nunca cultivaremos la habilidad crucial de alcanzar la autoestima a través de nuestros propios esfuerzos y descubrir cómo sentirnos como individuos de valía sin el constante elogio de otro. Es una habilidad necesaria para la vida. Porque si el otro dominante de uno muere o lo abandona, la falta de esta habilidad pronto cobrará su precio en la depresión, a veces de naturaleza severa, o como Ernest Becker lo expresó acertadamente, tal persona ha perdido la única audiencia para quien el guión en el que estaba actuando era válido. Queda en la desesperación desesperada del actor, que conoce solo un conjunto de líneas, y pierde la única audiencia que quiere escucharlo. En otros casos, en lugar de depender de otro dominante, algunas personas adoptan metas de vida grandiosas con la esperanza de que algún día alcanzar tales metas se convierta en la principal fuente de su autovalía. Esta táctica a menudo es utilizada por individuos que carecen de relaciones interpersonales satisfactorias. Quizás tal persona creció con padres emocionalmente distantes, fue marginada por sus pares, o experimentó demasiado rechazo más adelante en la vida. Pero sea cual sea el caso, si uno no logra encontrar repetidamente la aceptación de los demás, eventualmente es probable que crea que hay algo fundamentalmente mal con él. Debe convertirse en otra persona si alguna vez va a ser digno del amor y el respeto de los demás, y qué mejor manera de hacerlo que logrando una hazaña magnífica, como convertirse en un músico famoso, un autor de éxito, un emprendedor exitoso o algo más de naturaleza grandiosa. Creer que algún día alcanzará su objetivo, y por lo tanto, encontrará la aceptación que tanto desea, puede infundirle a su vida significado y ayudarlo a sentir que es un individuo de valía. Pero al igual que la vida vivida al servicio de otro dominante, este estilo de vida también coloca a uno en un gran riesgo de depresión. El problema, hay que recalcar, no es enfocarse en un solo objetivo, ya que a menudo necesitamos limitar nuestros objetivos para no disipar nuestros recursos. Más bien, el riesgo de depresión surge cuando apostamos demasiado por el logro de cualquier objetivo único, especialmente si el objetivo es de naturaleza grandiosa. Mientras algunos logran sus objetivos grandiosos, la mayoría no lo hace, y con el paso de los años, cuando el objetivo sigue siendo solo una fantasía, la realización eventualmente se instala, por lo que se llega a la conclusión de que es improbable que el éxito se logre alguna vez. Por lo tanto, como el individuo cuyo otro dominante muere, también aquellos que basan su existencia en el logro de un objetivo dominante experimentan una muerte, pero en este caso, es la muerte simbólica del individuo que esperaban ser. Cuando el hombre ambicioso cuyo lema es victoria completa o derrota total no llega a la victoria, como lo dice Kierkegaard, se desespera por ello, pero esto también significa algo más.
Precisamente porque no llegó a la victoria, ahora no puede soportar ser el mismo. Pero sin importar cómo limitemos el rango de fuentes de donde obtenemos nuestros sentimientos de autovalía, el problema es el mismo. Cuando perdemos el objeto en el que hemos apostado nuestro bienestar, nos quedaremos perdidos, sin saber hacia dónde dirigirnos. Como explica Silvano Arietti en su libro Psicoterapia de la Depresión, la persona deprimida ve una gran discrepancia entre lo que aspiraba en términos de relaciones humanas y objetivos de vida, y lo que puede lograr en esta realidad escasa. No puede resolver el conflicto, ya que lo que está disponible no es aceptable para él, y lo que sería aceptable, no lo puede comprender. Por lo tanto, experimenta la situación trágica de no tener elección. Mientras que la rigidez psicológica, o la clausura, dos formas alternativas de vivir, son especialmente prevalentes en aquellos que viven para otro dominante o un objetivo dominante, todos corremos el riesgo de volvernos demasiado rígidos en nuestras formas. La mayoría de las personas se adhieren un poco demasiado a cierta persona o máscara social, y confían demasiado en cosas como la apariencia u otros símbolos de estatus para sus sentimientos de valía. Para evitar los peligros de la rigidez psicológica, deberíamos tomar una página del libro y meditar periódicamente sobre el hecho de que podemos, y de hecho probablemente perderemos, algunas de las cosas que más valoramos. Pero dicho esto, cuando perdemos algo de gran valor, es probable que experimentemos al menos un descenso temporal a la oscuridad de la depresión. Sin embargo, estos periodos no deben ser vistos como completamente carentes de valor, ya que a menudo es durante estos tiempos que vemos el mundo y nuestro lugar en él un poco más claramente. Kierkegaard experimentó periodos de profunda angustia y desesperación en su vida. Sus escritos y su vida personal revelan luchas significativas. Él enfrentó una serie de desafíos emocionales y existenciales a lo largo de su vida. Uno de los temas recurrentes en su filosofía es la angustia existencial. En su obra El concepto de angustia, Kierkegaard explora en profundidad este tema, argumentando que la angustia es una parte inherente de la condición humana y que surge cuando nos enfrentamos a la posibilidad de elección y la responsabilidad de definir nuestra propia existencia. Además, enfrentó conflictos personales y emocionales en su vida, especialmente en relación con su compromiso con Regina Olson y su lucha con su fe religiosa. A pesar de sus propias luchas emocionales, Kierkegaard encontró una profunda espiritualidad y sentido en su relación con Dios. Su filosofía religiosa se centra en la idea de la fe como un acto individual y apasionado de compromiso con lo divino, y ofrece una perspectiva única sobre cómo encontrar significado y propósito en medio de la angustia y la incertidumbre de la vida. Para evitar descender demasiado profundamente en el abismo del dolor mental que acompaña a la depresión, se debe reconocer que siempre hay alternativas o fuentes de donde podemos obtener nuestros sentimientos de autovalía. Pero para descubrir tales fuentes, se debe tomar un enfoque activo hacia la vida. Debemos probar cosas nuevas y experimentar con nuevos patrones de pensamiento y comportamiento, ya que si nos estancamos en un estado de duelo por demasiado tiempo, se instalará una profunda depresión. El trabajo del cambio, de hecho, el trabajo de vivir, no puede ser realizado por otra persona en nuestro nombre. Podemos aprender lecciones importantes de aquellos que nos han precedido, pero en última instancia, cada uno de nosotros enfrenta una configuración única de desafíos y una responsabilidad muy personal por las elecciones que hacemos al seguir adelante con nuestras vidas. Tenemos solo información parcial, comprensión limitada y control imperfecto. Sin embargo, el mundo físico y nuestras comunidades sociales nos responsabilizan. Tenemos absoluto poder sobre nuestras facultades, tanto mentales como físicas, y podemos, desde hoy, comprometernos con ser autosuficientes y darnos cuenta de que el verdadero poder no reside en otras personas, sino en nosotros mismos. Para terminar, cito a Nietzsche: no es la tristeza lo que nos mata, sino la sensación de que somos demasiado pequeños para combatirla.